Perfecto, creo que ya me están escuchando también en Twitch. Buenos días, esta es la quinta clase de la Escuela de Rol en Casa. Para las personas que van a ver esto por primera vez, que están escuchando por primera vez, la Escuela de Rol en Casa es una iniciativa para enseñar sobre todo a las personas novatas sobre los juegos de rol, que puedan aprender desde lo más básico. Esta es la quinta clase, ya comenzamos las anteriores cuatro con los bases completas de lo que son los juegos de rol, cómo comenzar a jugar, cómo utilizar las herramientas digitales. Y ya acá vamos a entrar en un territorio un poco más directo respecto a la mecánica de los juegos, a cómo empezar a jugar como jugador, así suena un poco redundante. Y la siguiente clase va a ser sobre narradores y a partir de ahí vamos a empezar a hacer algunas especializaciones. Entonces siempre haré esta pequeña introducción. Rol en Casa es una comunidad de personas que les gustan los juegos de rol en distintos países hispanohablantes. Es una comunidad que va creciendo cada vez más y la idea es que las personas que llegan completamente nuevas puedan aprender sobre juegos de rol. Pronto vamos a tener ya como la convocatoria como para que se puedan especializar sobre sistemas y juegos en particular. Ya tenemos algunas personas que nos van a ayudar con mundo oscuro, con hombre lobo, mago, vampiro. Vamos a tener personas que nos van a dar clases sobre Dungeons and Dragons quinta edición. Si de pronto encontramos personas interesadas en la edición 3.5, también tenemos personas dedicadas a esto. Y pues la idea es poder tener estas clases cortas para que ustedes vayan aprendiendo más. Para eso es importante que participen mucho en estos videos, si lo ven en Twitch ahorita, si están en Discord o si van a participar viéndolo después cuando esté subido en YouTube. Dejen sus comentarios sobre qué sistemas o qué cosas les gustaría, con eso yo puedo encontrar los maestros para esto, porque hasta ahora yo doy las clases básicas, pero claramente yo no conozco de todos los juegos de rol ni soy experto en todos y la idea es convocar narradores que sepan de esto y les puedan enseñar. Así que bueno, habiendo dado esta pequeña introducción, vamos a comenzar con la clase de hoy que es sobre personajes de rol. Y esto, como les digo, es bastante básico. Si alguno de ustedes es ya un poco veterano en los juegos de rol y quiere aportar, bienvenido. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Pero si son novatos y tienen preguntas, háganlas todas. Así les parece que de pronto suene tonto. Me decía algún profesor y yo siempre lo repliqué cuando dictaba clase. Lo único tonto realmente es no hacer las preguntas. Así parezca lo más tonto, seguramente hay alguien que quiere saberlo, hay alguien que también se está preguntando lo mismo y lo ideal es que en la transmisión en vivo pueda hacer esas respuestas. Entonces, vamos a hablar de los personajes principalmente. Ustedes saben que la mayoría de juegos de rol, de nuevo digo, no generalizo, pero la mayoría de juegos de rol constan de estas dos partes. El narrador que construye parte de la historia, como que da la arquitectura del lugar, el que conoce ciertas partes de las reglas, y los jugadores que a través de sus personajes van construyendo la otra parte de la narrativa. Es decir, que nosotros vamos modificando lo que viene pasando en la narrativa. Nosotros vamos tomando decisiones como jugadores para cambiar un poco el norte de la narrativa de lo que viene dentro de la historia. Entonces mi personaje puede tener un trasfondo, puede tener varias cosas que va a hacer que cambie completamente lo que va pasando y el narrador va adaptándose a esto. Y vamos interactuando con un mundo que está en constante construcción. Y esa es una de las primeras cosas que quiero como que recordemos dentro de esto. Es una de las primeras cosas de esta clase para comenzar. Como digo, no me enfoco directamente en sistemas, me enfoco directamente en las bases narrativas. Y es que este es un trabajo grupal. Y a veces se nos olvida un poco esto, un trabajo grupal no solamente con mis compañeros en la mesa, y de nuevo digo, en la mayoría de juegos de rol. Hay particularidades en algunos juegos que no están dados para esto, pero hablemos de la mayoría, de los que conocemos. Un ejemplo como Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones es un juego que tiene esta cuestión de ser grupal. Y es grupal en la construcción con mis compañeros y es grupal en la construcción con el narrador. Es decir, yo no estoy en contra del narrador y el narrador debería estar en contra mía. Y eso es una de las cosas que vamos a tratar también cuando hablemos con narradores, porque claramente hay algunas, llamémoslas, no sé, malas costumbres de ciertos narradores que buscan ir en contra de los jugadores. Pero esto no se trata de eso. Es un trabajo grupal en el que mis acciones van a repercutir en lo que pasa con mis compañeros, las decisiones de mis compañeros repercuten en lo que pasa conmigo y en conjunto repercute en lo que el narrador va haciendo. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto un poco más, me funciona mucho más el trabajo y es una de las primeras cosas que nosotros deberíamos tener. Y de nuevo digo, yo no trato de ser absolutista, pero es una de las cosas que sí me gustaría que los jugadores dentro de rol en casa pudieran tener. Y es este ánimo o este espíritu de ser que aporten dentro del trabajo en grupo. Sí, que sus acciones recuerden que no son individuales solamente, sino que también pueden trabajar y apoyarse dentro de lo que hace el resto del grupo.
Entonces, esa es la primera medida. Recuerden que es un trabajo grupal. Y para aquellos que están en la escuela o que ya están en la universidad o que ya pasaron por esto y están trabajando de pronto ya en algo más profesional, siempre estamos trabajando nosotros, y de nuevo digo, la mayoría de veces estamos trabajando nosotros en grupo, con gente que no conocemos. Y es una de las cosas que más pasa directamente dentro de los juegos de rol online. La mayoría de personas no las conocemos. De hecho, muchas personas que me están viendo acá seguramente me conocen la cara porque han visto transmisiones, pero no nos conocemos. Y yo no sé quiénes son ustedes, puedo ver su nickname, pero no sé cómo se llaman, no sé de qué países son, hasta que entablemos una conversación. Y en los juegos de rol pasa esto, a menos que podamos jugar con nuestros amigos de toda la vida en la sala de la casa, jugando online, eh, estamos trabajando con gente que no conocemos. Por lo tanto, es bueno estar en esta disposición. La segunda parte que me gustaría que tuvieran también en cuenta es el contexto en el mundo. Y es que ustedes como personajes, antes de entrar, deberían tener un contexto. Y es una de las cosas que de pronto algunas personas me puedan llegar a debatir, pero me parece fundamental. Y es que hay una cuestión de ciertos grupos que le piden a las personas que tengan personajes ya hechos, que tengan personajes desarrollados. Entonces se vuelve no digo que esté mal, pero se vuelve una cuestión de construir personajes solo por construirlos y luego ver en qué mundo o en qué mesa puedo yo poner mi personaje. Entonces, digamos, yo les digo, voy a hacer una historia, voy a comenzar una historia de Ravenloft y alguno de ustedes me dice, ay, yo tengo hecho un bardo de nivel 3 que tiene este trasfondo, esto, esto, esto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que este bardo no está construido en el contexto del mundo que yo estoy proponiendo. Y esto va a generar ciertas circunstancias narrativas que no siempre son buenas, principalmente para las personas novatas. ¿Por qué? Un ejemplo muy tonto que puedo hacer acá como que se me acaba de ocurrir es, creo que todos conocen a Jack Sparrow de Piratas del Caribe, ¿no? Entonces yo tengo un personaje que tiene como esta onda de Jack Sparrow, que es como un barquero medio pirata, tipo que pues claramente estoy pensando en algo a nivel bajo. Todavía no es el Jack Sparrow que todos conocen, pero está comenzando, entonces es un tipo que trabajaba en barcos, medio borracho el tipo, que tiene como estos manerismos, mentiroso, que siempre saca el carisma para poder salir adelante. Y bueno, este es mi personaje que ya lo tengo construido. Y resulta que el narrador me dice, voy a hacer esta historia. Y esta historia está basada, no sé, como en Game of Thrones, en toda la parte del norte, en el muro de hielo. Y pues allá no hay barcos porque todo está congelado. No vamos a jugar nada que tenga que ver como con esta parte social. Entonces mi personaje cuando entra allí va a entrar en un mundo que no le pertenece. Va a entrar en un mundo donde yo me voy a sentir cohibido porque no puedo rolearlo como esperaría, no puedo tener mis momentos de chistes donde todos puedan realmente reírse y bajar como un poco la carga del ambiente. Mi personaje está hecho para un ambiente más tropical, para un lugar donde tiene muchas habilidades además en los barcos y no se va a sentir como parte de esto. Por más que yo lo modifique en mi cabeza, lo que yo quería hacer ya no es un ambiente como el lujuria que me está proponiendo el narrador. Entonces hay que tener un contexto del mundo y mi consejo siempre va a ser para los jugadores nuevos, no se pongan a hacer muchos personajes porque sí, que es que yo vi una serie y me gustó mucho, yo vi este anime, entonces quiero hacer un personaje así. Hay gente que todo el tiempo está diciéndoles cómo armar este personaje en Dungeons and Dragons quinta edición. Eso es chévere, es un ejercicio narrativo muy interesante, pero si ustedes quieren jugar una campaña, primero contextualícense en el mundo, pregúntenle al narrador, bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Este mundo qué implica? ¿Qué trae? ¿Hay alguna restricción? ¿Qué libros vamos a poder usar? Y ahí sí empiezan a construir su personaje. Ahí de pronto, como ustedes ya tienen un arquetipo en la cabeza, lo van a poder construir pero con un sentido en el mundo. Cuando tiene este contexto, créanme que en el rol va a ser mucho más fácil para ustedes poderse soltar. Va a ser mucho más fácil poder decir, ok, yo puedo tomar esta decisión y puedo hacer esto y esto. Y resulta que ya en este mundo que les digo que es como todo lujubre, en el norte-norte, donde el clima es bastante fuerte con los jugadores, ya no me voy a armar un Jack Sparrow, ya ahora sí quiero armarme un Jon Snow, entonces quiero armarme un tipo que va a ser ahí medio, no sé, como introspectivo y como que cada vez que toma decisiones siempre es como todo calmado, pero es un gran guerrero y no sé qué. Entonces ya tengo otro personaje en mi cabeza, otro arquetipo, pero va a tener un sentido real en mi historia, ¿sí? Va a ser algo que realmente funcione. Y eso es casi como intentar meter o forzar, y voy a hacer otro ejemplo un poco ridículo, voy a intentar forzar a Harry Potter dentro del mundo de El Señor de los Anillos. No va a pertenecer a este lugar y seguramente los que son fan de un lado o del otro y que de pronto no les gusta uno del otro van a sentir y van a entender mucho más esto, porque es forzarlo. Es realmente como tratar de meterlo porque yo quise hacerlo. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto a final de cuentas? Podemos tener un muy buen narrador que va a poderse adaptar a esto, pero la historia no va a fluir igual que de pronto se esperaría. Pero sobre todo para jugadores, que es para lo que es esta clase, van a sentir un poco la,
la sensación de que no pueden desarrollarse como esperarían, de que no pueden llevar el personaje como esperarían, porque no pertenece a este mundo, sino no se construyó bajo las reglas de este mundo y va a ser un poco difícil. No quiere decir que no se pueda, como les digo, no es una negativa, no es una regla específica, pero sí se los digo desde mi experiencia, es algo que uno debería tratar de evitar. Leo un comentario que me dejan en Twitch para seguir a la tercera parte. Dice Elok, lo que propones es muy importante porque es una forma de ayudar al DM a llevar el mejor el juego. Sí, tal cual. Ahorita vamos por la parte de cómo podemos aportar. Recuerden, si tienen comentarios, dudas, háganlas libremente. Yo voy leyendo, yo voy viendo. No me gusta que sean clases como en este tono magistral en el que yo solo digo y como que propongo, sino que podamos ir también resolviendo ciertas dudas o que ustedes puedan aportar un poco hacia lo que tengo. Y bueno, entonces la tercera parte es algo que es muy importante que a veces nos puede olvidar. Miren, en el mundo en general y cuando tenemos juegos siempre queremos ser los protagonistas. Y en los juegos de rol hay una cosa maravillosa, es que, de nuevo digo, en la mayoría todos somos protagonistas como jugadores, todos somos nosotros los héroes dentro de esa historia. Si somos villanos, todos somos villanos, pero somos la parte importante de esa historia, somos los que estamos allí para desarrollarlo y nosotros tenemos la luz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todos somos protagonistas, todos necesitamos esa luz de vez en cuando. Y en algunos momentos se nos puede olvidar. Y eso viene en conjunto con lo que les decía del trabajo grupal. A mí me pasa, les digo yo, sinceramente a veces me pasa que yo cuando estoy roleando pues me suelto mucho con mi personaje y tiendo a llevarme mucho el protagonismo. No porque quiera, sino porque de pronto tengo una buena idea, entonces me hacen caso, entonces dicen, bueno, hagámosle caso a la idea que a mí lo que puede ser descabellada, pero suena muy bien, o de pronto soy convincente con lo que digo y empiezo a proponer. Pero resulta que en la mesa también puede haber una persona que es un poco tímida y que le falta soltarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ser protagonista no es únicamente tomar el liderazgo o tomar las decisiones. Ser protagonista también es poder llevar a los otros personajes contigo. Y es una cosa que sí les invito a hacer. Si ustedes son la persona más extrovertida dentro del grupo, háganlo. Si son los más introvertidos, traten de pegarse a estas personas que son más extrovertidas, porque finalmente acaban a poder tener este desarrollo. Yo sé que a veces cuesta cuando uno es novato soltarse y decir, quiero tomar esta decisión. Pero es una de las grandes ventajas de los juegos de rol. Es un ambiente completamente tranquilo, es un ambiente completamente libre de que los juzguen. Pueden tomar malas decisiones, pueden tener consecuencias solo narrativas negativas. Y ya. No es como en el mundo, llamémoslo el mundo real, donde si ustedes toman una mala decisión puede acarrear unas consecuencias funestas, pueden perder dinero, pueden, no sé, ganarse una enemistad u otras tantas consecuencias más fuertes. Acá pueden tomar una mala decisión que finalmente la consecuencia es narrativa. Que se murió un personaje por esto, pues sí, pero aprendiste. Y es una cosa interesantísima de los juegos de rol. O sea, es lo que llamaríamos como el sandbox, donde ustedes pueden tomar decisiones, cambiar, hacer, y esto les va enseñando a rolear cada vez mejor. Entonces, como protagonistas todos ustedes lo son. Dense la oportunidad de tomarse el liderazgo y ya luego cuando veamos las clases de narradores vamos a tener algunas herramientas para poder hacer esto y darle la luz a cada personaje. Pero ustedes, y me gusta mucho pensar sobre todo como, no sé, dependiendo de lo que les guste, no sé, Avengers o la Liga de la Justicia, piensen que todos los personajes dentro de esto, todos los héroes, tienen un rol que cumplir, todos son protagonistas a su manera y todos tienen su forma de hacerlo. Y si pensemos en Avengers, en las películas de Marvel como tal, películas, piensen que cada uno de ellos tiene además su película por aparte. Y eso pasa en una mesa de rol. Todos son protagonistas, todos son, no sé, endgame, todos están contra un gran villano, pero aparte cada uno puede tener en su momento de la historia la luz. Y podemos desarrollar cada uno de los personajes en ciertos momentos de acuerdo a lo que el narrador vaya decidiendo. Entonces no se preocupen, no se angustien como que yo quiero ser el que más, sino que realmente un buen protagonista es el que ayuda a que los otros también tengan algo de luz y que también puedan llevarse. Y es un consejo que siempre daré cuando estamos hablando de jugadores. Traten de ayudar y de aportar a la persona que menos habla dentro del grupo. No que porque no habla, entonces tengo más oportunidad yo de tomar más tiempo, porque recuerden de nuevo, es un juego grupal. Algo que yo hago muchas veces es que cuando siento que alguien está muy callado y yo pues creo que es una maña de narrador que tengo cuando juego. Me doy cuenta de quiénes están aportando más, quiénes están muy callados, quiénes están diciendo, quiénes no están diciendo, quiénes tomaron decisiones. O sea, como que voy pendiente de lo que pasa con el grupo. Cuando veo que alguien está muy callado, entonces cuando me toca a mí tomar algo, me llevo a esa persona. Y en el juego le digo, hey, acompáñame para hacer esto, o yo creo que esta persona me puede ayudar porque tiene una habilidad, yo lo voy a hacer tal otra cosa, entonces venga, ayúdeme con esto. Así no haga mayor cosa, es genial
porque la persona igual se está viendo forzada un poquito a soltarse, a hacer algo, a tomar una decisión, a decir por lo menos, bueno, voy con Camilo, hago tal cosa con él. Si le digo, oye, usted no es bueno para tal cosa, aunque sea lo estoy haciendo que me hable un poco. Y esto ayuda dentro de la mesa, eso es otra forma también de aportar al narrador. Eh, Antes de seguir al cuarto punto, veamos lo que dice Wicked Robot. Dice, es buenísimo hacerle a otros jugadores ese espacio para que brillen y tengan su momento. A lo mejor hasta les da pena a ellos hablar o interrumpir, tal cual. Hay gente, recordemos que acá tenemos muchas personas y yo creo que hay unas cuestiones dentro del el arquetipo del ñoño que juega rol que funciona mucho, es que muchos son tímidos. En la mayoría, muchas personas son tímidas. Algunos son muy tímidos, bastante introvertidos, otros simplemente tienen como esta timidez de que de pronto los vayan a rechazar por miles de cuestiones que hemos traído. Cuando uno juega rol tiene esa ventaja de que todos estamos en la misma onda, queremos divertirnos, queremos pasarla bien. Y en la mayoría de cosas, y es una de las cuestiones que más me gusta de esta comunidad de rol en casa, es que el respeto es lo principal. Nosotros tenemos como dos reglas fuertes y es que mantener siempre el respeto y mantener siempre la buena onda. Y decimos buena onda es que pues que entremos siempre con la cuestión de que el que llega pues es parte del grupo y vamos a enseñarle y vamos a estar con esas personas y vamos a pasar un gran momento en conjunto. Entonces, cuando hay alguien que le da pena interrumpir, pues uno también trata de ayudarlo. Por eso digo que en el módulo de narradores vamos a explicar un poco más cómo dar estos momentos de luz, pero como jugadores también lo pueden tener, ¿sí? Yo, por ejemplo, a veces siento un poco de ansiedad cuando tengo demasiado, como que yo le suelto mucho al narrador y el narrador pues está muy contento, entonces me sigue diciendo, bueno, y qué vas a hacer con esto y esto? Y siento un poco de ansiedad porque creo que estoy robando el protagonismo de toda la mesa. Entonces yo trato de vincularlos de una u otra forma. Y creo que la gente que ha jugado conmigo entiende y sabe que yo hago esto. Hago mucho como de, bueno, trato de jalarme a alguien por lo menos para que seamos dos personas interactuando y no sentir que yo todo el tiempo estoy llevándome el protagonismo. Entonces es un consejo que les doy, sobre todo recuerden que esto es para novatos. No es fácil de llevar, pero sí es algo que es recomendable hacer. El cuarto punto que quería también tocar acá son los estilos de juego. Esto es fundamental para que ustedes no se lleven una mala experiencia. Los juegos de rol tienen de todo tipo. ¿Sí? Muchos conocerán únicamente Calabozos y Dragones, pero cuando me ha pasado, sobre todo con la gente que ha llegado por TikTok, cuando yo empiezo a hablar de otras cosas me dicen, wow, yo no sabía que existía esto. Y podemos tener juegos de rol de lo que quieran ustedes. Hay juegos de rol absolutamente de cualquier tema. Hay juegos de rol específicos. Por ejemplo, hay un juego específico para Sailor Moon, hay un juego específico para, perdón, para las tortugas ninja. Y hay juegos que permiten crear mundos a partir de esto, como Big Eyes Small Mouth, donde ustedes pueden crear casi cualquier historia de anime que les gusten. También hay otros juegos que permiten hacer este mismo tipo de construcción de mundos. Tenemos juegos basados en Fate que también permiten lo mismo. Tenemos PBTAs que nos permiten una narrativa grandísima y así. O sea, tenemos para lo que queramos, para los juegos que queramos. Por eso es importante entender un poco a dónde vamos a jugar y es importante la charla con el narrador. Es importante poderle preguntar, oye, vi que pusiste una partida de esto, más o menos de qué va, si no te ha dado un contexto. ¿Y a qué va este punto de los estilos de juego? Eh, es algo que sucede, que lo he visto pasar en algunos lugares y he visto y me he tomado el tiempo de leer y de escuchar a personas eh, que hay ciertos jugadores, y esto no está mal, que traen en la cabeza que quieren rolear un personaje en particular. Por ejemplo, se me fue el nombre, bueno, un personaje de Dragon Ball. Vamos a ponernos con Goku. Resulta que yo soy fan extremo de Goku, para poner un ejemplo típico. Y quiero jugar con Goku. Entonces llego a la mesa de Dungeons and Dragons quinta edición y digo, quiero jugar con Goku. Y le digo a la raro, es que quiero, es que ya tengo acá el personaje, más o menos sería así, así, así. Resulta que el estilo de juego que tiene este narrador no tiene nada que ver con alguien que tenga esta cantidad de poderes. ¿Sí? Tal vez puedas hacer el build, tal vez puedas construirlo para Dungeons and Dragons quinta edición, pero esto no quiere decir que esté hecho para eso. Y es muy similar a lo que les decía antes del contexto del mundo, pero en este caso tiene que ver también con estilo de juego, porque resulta que en tu cabeza tú lo que quieres es tener mucha acción, quieres tener combate. Y resulta que este narrador es más de combates narrativos y combates sociales. Entonces, en su historia, imagínense si conocen de pronto la leyenda de Cinco Anillos. Entonces voy a construir una historia de Cinco Anillos donde tienen que ir a la corte de invierno, entonces tienen que hacer un montón de cuestiones sociales, tienen que hacer la ceremonia del té, tienen que hablar así con esta persona, entonces el daimyo
se sintió irrespetado por esto y tienen que hacer esto, 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 esto. Y resulta que el combate no tiene nada que ver con espadas, no tiene nada que ver con samuráis, no tiene que ver nada que ver con katanas y wakizashis, sino que todo tiene que ver con la inventiva y con la ceremonia y el protocolo de los personajes. Y yo como personaje quiero atacar todo el tiempo, entonces el estilo de juego es completamente distinto. Y eso es importante poderlo charlar. Goku ahí súper aburrido. Claro, entonces imagínense, yo tengo un personaje que es experto en todas las armas y está en la corte donde si se saca un arma lo van a condenar a muerte. Entonces mi personaje, como yo quería esto y yo no sabía cuál era el estilo y no me puse como a decir al narrador, hey, yo quisiera jugar, que y no está mal, recuerden, los jugadores también pueden decir, hey, a mí me gustaría de pronto jugar una historia así. Eso no quiere decir que el narrador se vea forzado a hacerlo de acuerdo a lo que ustedes quieren. Importantísimo, eso no lo tenía que anotado, pero importante, los narradores no están dados para hacer la historia que los jugadores quieren, a menos que ustedes paguen. Y hay narradores pagos a los que ustedes les pueden decir, quiero una historia así, y perfecto, pero hablemos de rol en casa donde no tenemos mesas pagas. Todo es completamente dado por la buena onda y el tiempo de los narradores y el tiempo de los jugadores también. Yo no tengo por qué forzar mi historia a lo que los jugadores quieren, pero sí está bien si de pronto tienen y vienen con este ímpetu de querer una historia, no sé, quisiera que hubiera un poco de combate, me gustaría mucho poder utilizar todas mis habilidades o que dijeran, no, sabes que me gustaría mucho una historia como de estas de infiltración, tipo Metal Gear Solid, donde sí va a haber combate, pero la mayoría de cosas nos toca hacer así, así. Es importante que como jugadores también lo expresemos, porque si no se va a notar mucho dentro del rol. Sí, me ha pasado que hay jugadores que llegan como con la cuestión de quiero estallar el mundo y la primera parte de la historia es un poco más de investigación y de charla y de rol social. Entonces los noto un poco como callados. Cuando entra la parte de combate, entonces ahí sí como que se nota que quieren hacerlo y participan. Pero si de entrada no tenemos esta charla, va a ser un poco difícil. Entonces es importante que ustedes también como jugadores lo propongan. ¿Sí? Yo vengo como con este ánimo de hacer esto y esto. Eh, Dice Wiki Robot, el me gustaría versus el quiero es clave para ir comunicándose con los narradores, tal cual. Entonces es importante que lo podamos decir. Por ejemplo, en su momento cuando tuvimos el día de piratas y alta mar, cuando yo hice mi historia, yo les decía, bueno, esta es una historia que va a tener mucha acción. No solo de conflicto bélico, no solamente de peleas, sino que todo el tiempo van a estar ustedes como corriendo, van a estar haciendo cosas. O sea, no es una historia donde van a poderse tomar el tiempo de descansar o de pensar. Todo el tiempo tienen que tomar decisiones rápido. Entonces ya los jugadores sabían y fue muy interesante porque la verdad la historia que narré ese día, creo que tres historias, desde la primera que eran completamente novatos fue muy muy interesante porque todo el tiempo estaban corriendo, estaban tomando decisiones, decisiones malas, decisiones buenas, pero tomaban decisiones y me encantó mucho porque eran novatos, pero entonces no se quedaban quietos porque ya entendían cuál es el rol dentro del mundo, cuál es el tipo de juego que estoy proponiendo. En el de fantasía oriental ya les propuse, esto va a ser un poco una historia de terror que narré, va a ser un poco más psicológico, entonces no es que vaya a haber mucha acción, va a depender de ustedes y la charla se llevó muy amena, tanto que nos demoramos como una hora más en la partida y al final pues de verdad se logró todo este ambiente lúgubre de terror que plantea Cult en una historia de fantasía oriental que fue muy muy interesante. Pero si yo no les digo esto, posiblemente el que llega con unas ganas de tener este scare jump del terror donde todo el tiempo van a estar corriendo y van a salir las criaturas y no sé qué, se va a llevar una mala experiencia. Entonces es importante que como jugadores también lo preguntemos y lo propongamos. Hola Rebuidados que está por ahí en Twitch, ¿cómo estás? Vamos a la mitad de la clase, ya casi vamos llegando a la parte final. Porque el quinto punto, y como les digo, no es que sean reglas, no es que sean excluyentes, simplemente van a compartir, van a congregarse. El quinto punto que quiero hablar es cómo hacemos apoyo como jugadores a la historia que el narrador está proponiendo. Antes de ahondar en ese tema, quiero leer un par de cosas. ¿Cómo se podría mantener la diversión en una historia como narrador? Eso lo vamos a ver en el módulo de narradores, pero parte de esto también implica cómo los jugadores nos apoyan dentro de la historia. Y hay distintos momentos y hay distintas formas de poder mantener la diversión, la intención, la atención dentro de la historia. Yo tengo una charla, si de pronto quieres buscar ahí en el YouTube, sobre suspenso, sobre tensión en la narración, que de pronto te puede servir mucho para esto, porque hablo de cómo se puede mantener y tratar de no estirar más de lo necesario la tensión, la tensión dramática. Y ahorita, después terminando de esto, tenemos la charla rolera sobre acción y escenas de acción que también te va a poder servir y de pronto te lo puedo responder un poco más. Eh, Rebo y Davos decía,
Dice, perdón, siempre es necesario tener en cuenta el trasfondo de la historia antes de lanzarse a rolear. Deja en claro las posibilidades reales del tipo de personaje que vas a crear. Ahí las sesiones cero son muy importantes cuando vas a comenzar una campaña, tal cual. Tal cual, y eso lo vamos a ver en el módulo de narradores, cómo plantear una sesión cero y cómo empezar a dar el trasfondo y el estilo de juego que uno puede tener. Me parece fundamental uno poderlo decir, porque por ejemplo hay narradores que son extremadamente homebrew, que crean todo desde cero. Y posiblemente yo como jugador quiero irme por las reglas y voy a sentir como que hay una desconexión entre lo que yo espero y lo que estoy jugando. Entonces, es una charla. Yo siempre diré, todo se puede hablar. La mala experiencia se da es cuando no lo hablamos y entramos de una vez sin saber un poco el tema. Ya con la experiencia realmente, esto como es para novatos, vamos sorteando este tipo de situaciones más y más fácil. Y él lo que decía es que volvemos a que esto es un trabajo en equipo, tal cual por eso comencé con eso. Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo grupal. Si todos tratamos de imponernos sobre los demás, difícil llegar a un buen resultado, tal cual. Por eso comencé por ese primer punto de el juego de rol en general. Yo sé que hay particularidades, hay juegos de rol para una sola persona, hay juegos de rol que busca que los jugadores estén uno en contra de otro, pero en general es un trabajo en grupo. ¿Sí? En la mayoría de los que nosotros tenemos, de las ofertas que hay en rol en casa, la mayoría son trabajo grupal. Entonces les decía, el apoyo al narrador, y el apoyo al narrador tiene una cuestión muy particular, y es que como jugadores nosotros no estamos dados, y esa es la cuestión que más me gusta de que el juego de rol sea una narrativa viva, una narrativa que se construye en conjunto. No es como leer un libro donde la historia ya está y tú no puedes cambiar nada, ¿sí? Es un libro donde yo estoy leyendo y ya pasó, o sea, así quedó, de pronto yo lo puedo interpretar de una forma diferente, pero igual la historia está hasta el final y ahí va. No, esto se va construyendo. Y como jugadores nosotros tenemos la responsabilidad, y por ahí una charla que tengo también en YouTube sobre responsabilidades dentro del rol, nosotros somos responsables de ayudar y aportar en la historia del narrador. Sí, no es que el narrador nos dé todo y yo simplemente me cruzo de brazos. No es como un videojuego donde ya está todo programado y yo voy tomando algunas decisiones, pero en general ya está todo hecho. Sí, yo no tengo que hacer mayor cosa sino jugar un rato y si me fue mal, pues puedo devolverme el punto de guardado. Acá las decisiones pesan y tienen consecuencias. Entonces yo tengo la responsabilidad de aportar al narrador. ¿Y cómo es esta responsabilidad como jugador? Primero, entendiendo quién es mi personaje. Eso es lo más básico. Sí, por eso es que casi siempre como narradores les pedimos un trasfondo, así sea cortico. ¿Quién es tu personaje para que entendamos quién es en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo interactúa en este mundo? ¿Cómo llegó a ser quién es? ¿Cómo aprendió sus habilidades? ¿Qué busca? Es una de las preguntas que yo a veces les hago como jugadores. ¿Qué es lo que está buscando en este mundo? Porque posiblemente alguno de ellos quiera ser un héroe, quiere ser reconocido. El otro simplemente dice, no, yo quiero sobrevivir. O sea, me ha tocado sobrevivir toda la vida. Mi personaje es un poco más una persona que está luchando constantemente y no ha encontrado un lugar. Perfecto. Entonces, tu personaje quiere buscar su lugar. Eh, Importante esto que dice Nimura, no trasfondos de 18 páginas, sí. O sea, yo obviamente les digo un párrafo de trasfondo. Sean la síntesis más profunda que puedan tener allí. Y ya en el juego puedo preguntarles algún par de cosas más, pero hágalo lo más corto posible, pero que se entienda quién es este personaje, porque claramente no apareció de nada. Si mi personaje, no sé, su padre era un guerrero y viene de un linaje de guerreros y pues la verdad es que él es el primero que no quiere ser guerrero, sino que se está dedicando a la magia, porque nació con este don innato y quiere ser un hechicero. Ah, buenísimo, eso me da un montón de contexto de quién es tu personaje. Es un personaje que no se siente, no se halla en el mundo, seguramente tiene una mala relación con su padre porque su padre quiere que sea parte de este linaje de guerreros, entonces ahí hay como una cuestión y seguramente es el rebelde que está tratando de explorar. Ya, ahí tenemos un gran trasfondo y vamos entendiendo cuál es el rol de tu personaje y cómo va a interactuar con el resto de jugadores. Entonces es muy interesante si nosotros podemos hacerlo así y si se dan cuenta, lo hice bastante corto. ¿Sí? Ya con eso sé que tiene familia, sé cómo es un poco su personalidad, sé lo que está buscando, sé que está tratando de entender la magia. Maravilloso. Entonces es importante esa parte, pero como jugadores, como digo, aportemos al narrador. ¿Y cómo es aportar? Cuando el narrador te está diciendo, te está contando parte del mundo, cuando está haciendo esto, haz preguntas, mira tu hoja, conoce muy bien tu personaje, qué habilidades tiene. No pidas tiradas como tal, sino trata de aportar dentro de la narrativa. ¿Y esto a qué me refiero? Si yo conozco muy bien mi personaje es investigador, y el narrador me está diciendo que estamos en una mansión a la que nos invita un noble, y yo estoy allí en la cena, pero resulta que el noble no aparece, solamente está el mayordomo. Yo como personaje no digo, bueno, quiero hacer un lanzamiento de percepción a ver si me doy cuenta de algo raro que está pasando acá.
en la narrativa como jugador yo puedo aportar diciéndole, bueno, mientras todos están sentados yo voy a pedir ir al baño y mientras voy al baño quiero empezar a mirar si encuentro alguna pista porque la verdad me da mucha curiosidad que el tipo llegue tarde cuando nunca lo ha hecho. Eso es ser, eso es aportar narrativamente, porque el narrador ahí sí te puede decir, bueno, haz un lanzamiento de esto y la idea es que te vayas con sigilo para que no te vea el mayordomo, porque pues obviamente les pidieron que se quedaran aquí. Y ahí empezamos con algo narrativo en la que le estás construyendo una parte que el narrador no te está diciendo, sí, hay una parte acá. No, ustedes mismos están construyendo esa parte de la historia. Están haciéndolo de cierta forma, ¿sí? Entonces es importante que traten de proponer y de construir parte de esto. Cuando sientan que hay momentos que parezcan aburridos, que parezcan lentos, que parezca que está pasando algo, ustedes pueden aportar como jugadores. Sí, ese momento donde uno puede decir, donde uno puede interactuar con los otros compañeros y decir, ¿saben qué? Acá no está pasando nada, deberíamos investigar. Ustedes dos distraigan al mayordomo y nosotros dos, que somos como un poco más hábiles, nos vamos a investigar detrás. En ese momento que ustedes toman decisiones como jugadores, están cambiando un poco la narrativa de lo que el narrador está haciendo. De pronto lo está haciendo a propósito, que se sientan un poco aburridos, pero que sientan que hay algo detrás que está pasando fuertemente. Entonces, como jugadores tienen esa capacidad. Pueden no pedir tiradas, como digo, sino pueden hablarlo como narrativamente. Pueden decirle y aportar de esa manera. Pero para eso es importante que conozcan su personaje. Importantísimo. Vean qué tiene, qué habilidades tiene. Si tienen hechiceros, eso es lo que les va a pasar a todos. No nos vamos a aprender la magia siempre, pero tengan anotado lo básico, tengan anotado los conjuros que pueden ser útiles. Y mientras los demás están jugando, puedan ir leyendo qué conjuros les sirven sin quitar completamente la atención de lo que está pasando en el momento, para que no hagan ralentizar todo el momento, decir, espérate que estoy leyendo acá, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es el...? Ah, traten de ir mirando qué situaciones, en qué situaciones están y cómo pueden aportar. Por eso es necesario que siempre tengan su personaje a mano, que vayan conociendo, que vayan viendo qué trae ese personaje, que vayan, si acaban de adquirir un objeto y ya saben para qué sirve, anoten las particularidades de estos objetos, porque eso va a ayudar mucho a la narrativa. Y de nuevo recuerden, esto es un juego narrativo, lo ideal es que sea lo menos mecánico posible, lo ideal es que sea menos, como tengo un más 4 en este, entonces quiero sumarle un más 2 de esto, y entonces quiero hacer un lanzamiento para ver si puedo hacer tal cosa. Porque en ese momento pues está rompiendo muchísimo la narrativa. Si yo digo como jugador, mira, me voy a poner el broche que conseguí, me lo voy a poner así disimuladamente y me voy a retirar diciendo unas palabras en silencio lo más silencioso posible para tratar de hacerme invisible. Eso es otra cosa. No te estoy pidiendo tiradas, no te estoy diciendo nada más, sino estoy apoyando muchísimo cómo convence el asunto, ¿sí? Cómo puedo hacer que esto apoye la narrativa del narrador. Entonces voy a leer un par de cosas antes de ir finalizando ya la clase, que espero que les haya sido de provecho. Recuerden, todos los sábados hay una clase nueva y las clases que van a haber de especialización pueden tener otros horarios. Ya depende de los narradores, les estaré comunicando en su momento. Si no pueden participar de la sesión en vivo, voy a tratar de grabarlas todas para subirlas a YouTube para que las puedan consumir después, porque pues la idea es que este conocimiento sea para todos y todas. Dice Wicked Robot, el mejor trasfondo que me han entregado a la fecha fue un escrito como un poema de 4 líneas, a veces menos es más, totalmente de acuerdo ahí. No hay que sentirse presionado por escribir muchísimo, muy poco. Sí, yo siempre les diré, traten de hacerlo en un párrafo. Si quieren escribirse una historia de 20 páginas, háganlo, pero eh, no exijan que el narrador lo lea y que conozca a fondo esa historia porque 20 páginas es demasiada historia, sobre todo cuando no tiene tantas campañas andando. Denle al narrador la versión básica y si quieren denle la versión larga le dicen cuando tengas tiempo léela. Si ustedes tienen ese sentir, ¿sí? Tampoco la idea es cohibirlos. Pero para el juego, para la parte pragmática, den una historia cortica, cortica, que todos incluso la puedan escuchar y la conozcan, porque de verdad a veces hay tanta información que si yo te doy 20 páginas, tal vez no se acuerda y después tú vas a estar diciendo, ay, pero es que yo te dije en la página 17 que la prima segunda de la exnovia era una hechicera que lo había embrujado a no sé quién. Mira, eso no me va a acordar. Cuéntame en el párrafo primero las partes importantes y ahí lo vamos vinculando a la historia conjunta. Eso es súper necesario para que lo tengan en cuenta. Nimura dice, si se quiere ser narrador, si se quiere el narrador puede añadir algo de trasfondos del personaje para incluirlo en la partida o utilizarlos si hace falta. Eso lo vamos a hablar en el módulo de narradores porque a veces no es tan bueno que el narrador le meta mano directamente al trasfondo porque eso es como forzar un poco la narrativa de alguien, ¿sí? Si yo digo, ah, bueno, tú tenías papás, pues tus papás están muertos.
Si dentro de la historia pasa que se muere, pues ya es otra cosa dentro de la historia. Pero cuando uno fuerza un poquito la historia, yo realmente no lo recomiendo tanto, pero eso lo vamos a hablar en el módulo de narradores, porque estoy forzando un poco la historia de alguien. Y no es tan aconsejable, pero luego lo vamos a ver por qué lo digo. Wicked Robot decía, de pronto ni hacía falta una tirada con puro rol y sale. En algunos casos sí, en otros casos, ahí creo que lo que dice Nimura, a veces lanzar el dado funciona, ¿sí? A veces con puro rol puedes irte, pero a veces también una pifia en el momento menos oportuno puede dar lugar a algo muy interesante dentro de la historia. De nuevo, las consecuencias tienen que ser narrativas. Si yo me voy y resulta que el que se fue a explorar es el paladín, que no es para nada hábil, pues le voy a hacer lanzar su sigilo y posiblemente se tropiece con un jarrón, hace que el mayordomo vaya y busque y es el momento donde el pícaro puede aprovechar y desaparecerse del momento. Entonces, a veces los lanzamientos ayudan muchísimo, pero sí es importante que los jugadores no los estén pidiendo. Recuerden que esta clase es para jugadores, no pidan lanzamientos, traten de hacerlo lo más narrativo posible. ¿Sí? Ya si el narrador te dice, bueno, pero ¿qué es lo que quieres intentar lanzar? Es diferente ya decirle, sí, mira, quiero hacer un conocimiento, porque de pronto no fui tan claro, pero hagan el esfuerzo de narrarlo. Manus dice, ambos jugadores así que no piden tiradas, a veces lo buscan si ni siquiera hace falta resolverlo con la tirada, tal cual. Entre más narrativo lo traten de hacer, va a ser muy interesante. Y Nimura, claro, ahí yo le tomo el punto, si el jugador no es muy locuaz, no va a convencer al PNJ de algo. Pero es importante darle la oportunidad de que intente rolearlo, ¿sí? Yo tengo un personaje carismático, aunque yo no lo sea tanto, y lo que le voy a decir al mayordomo es lo siguiente. Entonces trato de decirlo, tal vez no sea muy locuaz como dice Nimura, y ahí yo le digo como narrador, bueno, te voy a dejar hacer un lanzamiento a ver si apoyas un poco más esta historia y de pronto tu personaje fue un poco más carismático al hacerlo. Finalmente recuerden, son ambientes de fantasía. Lo que yo diga o mis capacidades humanas no deben trascender completamente a lo que tiene el jugador porque pues para eso es fantasía y a veces los dados nos van a ayudar a tener un componente adicional y para eso tenemos habilidades dentro del personaje que tal vez yo como persona no las tenga. Entonces es importante que lo tengan ustedes como jugadores en cuenta. Traten de aportar narrativamente. Y leo a lo que dice Carrebo, ayudar a darle un poco de hilo a las ideas iniciales de los trasfondos de los personajes, da dos cosas, que el Game Master tenga una base de donde agregar más a la historia y al presente del personaje tal cual, eso me parece importante, y que el jugador o jugadora vea al Master considerando su personaje en su metahistoria, tal cual. Que realmente los personajes sean protagonistas de esto y no complementos de la historia del narrador. Eso me parece súper importante y esto por eso lo vamos a ver dentro de narradores. Los jugadores no son un complemento, los jugadores son los personajes principales, los protagonistas. Las cosas que yo creo como narrador, ninguno de ellos debería ser protagonista dentro de la historia como tal, deberían ser personajes secundarios ayudantes. ¿Sí? Puede que sea el rey y la persona más importante del reino, pero el personaje rey sigue siendo un personaje no jugador que tiene un rol dentro de la historia, pero no es el que tiene la luz dentro de esto. Vuelvo a lo que les decía, si ustedes piensan en Avengers, por más que existe un presidente de la Tierra, un presidente bueno, de Estados Unidos, que saben que ahí siempre lo muestran como si fuera toda la Tierra, hay un presidente, esta persona no es la persona más importante dentro de la historia. Existe y tiene cuestiones que dentro de la narrativa que están allí, pero nunca es la persona más importante. Eso puede pasar acá también. Entonces recuérdenlo como narradores, ya en el módulo lo vamos a ahondar mucho más. Y decía, se da comienzo la dinámica de la narrativa y el juego realmente se juega así. Es como digo, importante de pronto no meterse tanto dentro de la historia del jugador, sino dentro del presente, qué situación está acá, y ahí como narrador yo puedo aportar más cosas dentro de lo que hay. Y de nuevo, es un conjunto de decisiones y de narrativas. Como narrador nos proponen una historia, como jugadores nosotros también vamos proponiendo ideas. Y recuerden que los jugadores son los máximos improvisadores dentro de cualquier historia. Yo soy un narrador que improvisa un montón, pero yo nunca improviso tanto como cuando estoy jugando, porque la verdad yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé quiénes son los enemigos, yo no sé qué es lo que está viniendo, el narrador va contándome y yo como jugador tengo que improvisar. Y para poder improvisar muy bien, tengo que conocer a mi personaje. Conózcanlo, sepan su historia, no creen un trasfondo solo por crearlo. Ese trasfondo tiene que ayudar a la personalidad que le das a tu personaje, a las decisiones que toma, a lo que está, a su rol con el resto del mundo. Entonces, hasta aquí va como esta clase, quinta clase sobre jugadores. Esto no quiere decir que sea lo último que vamos a hablar de jugadores, vamos a tener unos módulos especiales para los jugadores, cómo pueden participar más en mesa, cómo pueden tomar la luz, cómo pueden tomar ciertas decisiones. Ya en ese punto les voy a ayudar muchísimo con este tema y recuerden estar muy pendientes porque venimos
con clases de especialización sobre sistemas. Si alguno de ustedes que está acá viendo, escuchando, que lo va a ver a futuro, ha jugado por mucho tiempo algún juego y se cree un poco experto sobre el tema, maravilloso si quieren aportar en esto. Los invito a que sean narradores, profesores de estas clases. Yo no voy a ser el único que las haga. Los invito a que me escriban. Hay un canal en Discord que se llama Charlas y Clases o me pueden escribir directamente en mensaje directo. Eh, si quieren dar alguna clase particular, puede ser incluso sobre narrativa. Estoy esperando también, hay un par de personas que me parecen maravillosos sobre esto. Uno es Andrés Sarta, que sabe muchísimo sobre todo sobre PBTA y sobre construcción y diseño de juegos. Posiblemente nos vaya a dar unas clases sobre construcción de mundos. Y Francisco, que es Pacho, que es un gran amigo, que además el tipo sabe muchísimo de narrativa, también quiere dar unas clases sobre esto. Pero aparte tenemos unas personas que nos van a dar clases sobre otro tipo de juegos, sobre posiblemente Tulu, lo que les decía, Hombre Lobo Vampiro. Y si ustedes como novatos quieren aprender a narrar algún juego en particular o quieren aprender a jugar un juego particular, por favor háganmelo saber. Con eso yo puedo convocar personas específicas sobre esto. Y ya saben, la escuela va a durar todo el año. Y van a encontrar todas las clases en YouTube. Vayan allá, suscríbanse, apoyen también estos contenidos, suscríbanse al Twitch. Y nos vemos en 15 minuticos para la charla rolera de hoy, que tiene que ver sobre escenas de acción en los juegos de rol. Voy cerrando en Twitch. Gracias por estar aquí. En un momento vuelvo a hacer una transmisión para la charla. Eh, Leo lo último que decía Rebo y Dados: cuando los jugadores no tienen el listonismo en una partida, tienen las mejores ideas dentro de la historia, sabrá aplicar las tiradas como opción. Sí, también podría, con permiso del narrador, narrar la acción del personaje. Es bueno hacerlo, no muy seguido, y reforzando que el jugador, lo que este jugador tenga para que tenga estas ideas de manera seguida y pueda generar más confianza y acabe narrando tal cual. Eso me parece maravilloso. Gracias, Yolika, que acabas de llegar. Rebo, Elok, que están en Twitch. Voy cerrando por acá la charla y ya nos vemos otra vez con la charla rolera del sábado.